¿Qué tal? Muy buenas noches de nuevo. Está conformada ya la mesa del filandón de esta semana con protagonismo durante los próximos minutos para las políticas del Gobierno central y sobre todo para las repercusiones que esas políticas tienen en nuestra provincia. Para ello nos acompaña el subdelegado del Gobierno en la provincia de León, Faustino Sánchez, a quien saludamos ya. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenido, Faustino. Muy buenas noches, bien hallado. Muchas gracias por acompañarnos y completan esta mesa del filandón el director de la 8 León, Juan Francisco Martín Fresneda. ¿Qué tal? Buenas noches, Juan Fran. Hola, buenas noches. También el director del Diario de León, Joaquín Sánchez Orné. Joaquín, buenas noches. Buenas noches. Y la directora de la 8 Bierzo, Marisa Vázquez. Buenas noches, Marisa. Muy buenas noches a todos. Pues si les parece, entramos ya en materia directamente y toma la palabra. La primera pregunta la formula la directora de la 8 Bierzo, Marisa Vázquez. Bueno, subdelegado, evidentemente la actualidad siempre está marcada, llevamos un año largo marcando esa actualidad por la pandemia, por quizás las situaciones que los subdelegados de gobierno han tenido que afrontar respecto a las decisiones del gobierno en estos meses de gestión, ¿no? La última de todas es ese llamamiento del gobierno central a los vacunados menores de 60 años con AstraZeneca en primera dosis para que completen su pauta con Pfizer. ¿Cómo interpreta el gobierno, cómo interpreta el subdelegado el que el 90% de esos pacientes vacunados desoigan esas recomendaciones y opten por repetir esa pauta con AstraZeneca? Bien, se ha dotado, se ha dejado libertad a las personas para que, si lo estiman pertinente, pues se vacunen con AstraZeneca. Si usted recuerda, a mí me llegaron incluso a decir en mi despacho, cuando hablaban de AstraZeneca, oh, es que nosotros nos tenemos que poner la de hacendado, permítanme la expresión de una marca blanca. Bien, las dosis vacunales, las vacunas son todas efectivas, cada uno tenía sus características, sus efectos secundarios, y la toma de decisión del gobierno de inicialmente recomendar Pfizer, pero que dejaba libertad a ese tramo de edad, era en ese sentido, siguiendo esas recomendaciones. Pero, usted es sanitario, no sé si desde ese punto de vista profesional recomendaría o no el cambiar de dosis en esa segunda para completar la pauta. Ya sabe usted que podía haber habido algún problema de abastecimiento de ese tipo de las vacunas de esa marca, y eso por un lado. Por otro lado, se hizo un estudio, el Instituto de Salud Carlos III, en el que establecía que la inmunización de las personas, segunda dosis con Pfizer, no iba a generar problemas de inmunidad, y por tanto, en principio, ese estudio no determinaba lo contrario. Es verdad también que habitualmente las vacunaciones hacen la primera y la segunda dosis con la misma, hasta ahora, con la misma... Déjeme rematar entonces, ya desde el punto de vista político, con esa pregunta. ¿Por qué cree que los ciudadanos españoles no se fían, entre comillas, un poco del gobierno? No sé si en estos meses la sensación de incertidumbre ha minado la conciencia de los ciudadanos y ya no nos fiamos demasiado ni del gobierno, casi ni de las recomendaciones del Estado, ¿no? Yo, la percepción que tengo es diferente. Solamente hay que ver las larguísimas colas de personas que se van a vacunar para, precisamente es lo contrario, se vacunan. Las recomendaciones son vacunarse. Está claro que la idea es cuanto más inmunizado esté la población, mejor. Y yo ayer, desde mi casa, además, veía las colas que había por la tarde incluso para vacunarse. Por tanto, no comparto esa idea. Es al contrario, el acudir masivamente a las vacunaciones recomendadas, yo creo que eso es signo de confianza en lo que será su estado. Si usted tomó posesión del cargo el 10 de julio de 2018, son 3 años, dentro de poquito se cumplirán 3 años en un cargo que no da muchas satisfacciones, la verdad. No. Pero, ¿cómo ha visto en estos 3 años la evolución de las relaciones entre la Junta de Castilla y León y el Gobierno? Marisa ha puesto sobre la mesa un desencuentro entre las opciones de ponerse de AstraZeneca o Pfizer, pero bueno, no me interesa demasiado ese asunto puntual, sino las relaciones, cómo se han ido, no sé si mejorando, que yo entiendo que no, y sí deteriorando en estos 3 años. En estos 3 años, como el 10 de julio, que se cumplirán desde que
estoy en la subdelegación del Gobierno, hay una serie de hitos que influyen a lo largo de los mismos. El más importante es la pandemia que aún padecemos. Bien, mi sensación con respecto a la colaboración entre administraciones, por ejemplo, en la pandemia, es totalmente satisfactoria. Es verdad que puede haber habido algún tipo de fricciones. Cuando se decretó el estado de alarma, nosotros recibimos en su delegación instrucciones claras. Hay que poner a disposición todos los medios que tenemos y cooperar con todas las administraciones, la administración autonómica y las administraciones locales. Y es lo que hemos hecho. Y además digo que en general tengo una altísima opinión y satisfacción de la cooperación y colaboración con el resto de administraciones. Bueno, yo hablo de León, que es donde me muevo. En todo momento se habrán cometido indudablemente errores, pero en todo momento me he encontrado a las personas de las diferentes administraciones colaboración total. Nosotros con las comunidades autónomas, o mejor, la comunidad autónoma con nosotros, con las administraciones locales, siempre los medios de los que hemos dispuesto, los medios de los que teníamos, y si no los buscábamos, y si los encontrábamos también, pero hemos procurado en todo momento primar las lógicas diferencias que existen entre las diferentes posturas políticas en el servicio al ciudadano. Y esa es la sensación que yo tengo. ¿Y por qué cree que el ciudadano tiene una sensación completamente distinta? O sea, ¿por qué cree que piensa el ciudadano que tienen objetivos comunes y que siempre nunca van a compartir un objetivo común y van a pelear en la misma dirección por ese objetivo común? ¿Por qué siempre ese enfrentamiento? Es evidente que es más fácil el enfrentamiento cuando el gobierno de cada una de las dos administraciones es distinto, pero la sensación permanece. El ciudadano piensa que es víctima de una pelea política que no debería suceder. Claro. A veces se magnifican situaciones que luego en la realidad no hay tales diferencias. Bueno, pues es verdad que hubo, por recordar, estaba el tema de AstraZeneca. Bueno, obviamente en este caso no hubo por parte del gobierno una mala intención de decir vamos a perjudicar al ciudadano. Se había hecho un estudio, se estimó eso, la Junta de Castilla y León estimaba que era preferible vacunar con la misma dosis. Bien, pues al final se adoptó una decisión de que se permitía al ciudadano que a esa franja de edad que eligiera la vacunación. Hubo otro caso, pues que la Junta de Castilla y León consideró que el toque de queda se debería ampliar. Bueno, nosotros, la Administración Central pensó, no porque estuviera o no en contra, sino porque no tenía competencias, pero bueno, eso se soslayó y yo creo que se solventa eso. Usted está en una situación ideal para hacer un balance de lo que está sucediendo, ¿no? Es médico, fue representante sindical, ahora es político, representa al Gobierno de España. Díganos algo que haya hecho la Junta de Castilla y León bien y díganos algo que haya hecho el Gobierno de España mal. Con respecto a, por ejemplo, en las vacunaciones, algo que han hecho bien los dos gobiernos es que, por un lado, se están recibiendo, yo creo que las dosis a un ritmo adecuado, y por otro lado, la Junta de Castilla y León está desplegando todo su dispositivo de profesionales, que, por cierto, aprovecho para agradecer a todos los profesionales, en este caso, porque estamos hablando de vacunaciones, a todos los profesionales sanitarios, la labor enorme que espero que algún día este país agradezca a los sanitarios su actuación. Bueno, pues la Junta de Castilla y León ha desplegado el dispositivo de profesionales que tiene para poder realizar las vacunaciones al ritmo que se está haciendo, que creo que es muy bueno. ¿El Gobierno de España cree que ha estado a la altura también
respecto a esa situación? Yo creo que sí. El Gobierno de España ha estado... Vamos a ver, una situación de pandemia es algo tremendo que afecta, bueno, ya sabemos que ha afectado a la humanidad, no a España, no a León, no a España, a toda la humanidad, ¿no? Una pandemia no prevista y que nos pilló a todos con pocos medios. Hubo que ir solventando paso a paso las situaciones. Creo, honestamente, que con la situación que teníamos no se hizo mal por parte de todos, no se hizo mal por parte de todos, y por tanto creo que es con lo que me quedo. Este gobierno, durante la pandemia, que ha generado una disminución de la movilidad de la ciudadanía, una disminución de la actividad económica, sin embargo, ha desarrollado una serie de elementos integradores de la sociedad, elementos sociales fundamentales, los ERTE. En León más de casi 30.000 personas se han beneficiado de los ERTE, más de 80 millones de euros han costado los ERTEs, por no decir otro tipo de prestaciones sociales, y yo creo que en general se ha hecho bastante bien por parte de todos, por parte de la Administración central, por parte de la Administración autonómica y por parte de las administraciones locales. Yo empezaba esta conversación hablando de que la pandemia, el coronavirus ha monopolizado toda la actualidad, pero había un antes de la pandemia. Y evidentemente cuando Joaquín hablaba de las relaciones entre administraciones, que a mí me importa mucho más cuál es el resultado de esas no relaciones, tenemos que hablar de la Mesa por León. Usted ha sido evidentemente un miembro de esa Mesa por León, que nació después de una gran manifestación en febrero del 20 y que tenía muchísimas expectativas en la ciudadanía puestas precisamente en esa mesa, porque León lo necesita. Yo no sé si precisamente la debacle de esa Mesa por León ha sido fruto de las desavenencias, de los desencuentros, o de lo mío, o yo estoy por encima, cuando se junta tanta gente en una mesa. No sé cuál ha sido el diagnóstico del fracaso de esa Mesa por León. A ver, en este momento, soslayar que ha existido una pandemia, y no pretendo que eso justifique todo, pero soslayar eso con la relevancia que tiene para la humanidad, como dije antes, bueno, creo que sería un error, y que eso ha contaminado todo es evidente. La Mesa por León surgió además un mes antes, ¿no? Que eso. Luego ha venido la pandemia y eso que ha afectado. Pero precisamente no en la Mesa por León no es que haya habido diferencias entre las administraciones, no. En este momento está en una fase en la que las administraciones que en este caso podían, que eran la Junta de Castilla y León y la Diputación, proponer un entramado, podemos decir, administrativo y económico para que la coordinadora de la mesa pudiera empezar a trabajar, y creo que se está en esa fase. Incidiendo más, pero un poco más concreto. Yo tenía la misma idea de preguntar sobre esto, pero un poco más... O sea, hay tres opciones: avanza la mesa, retrocede o sencillamente es inoperante. ¿Cuál de las tres opciones en cuál nos quedamos? Entendiendo que la explicación de que hay una pandemia por medio evidentemente tiene que influir, como ha influido en todos los ámbitos de la sociedad. Pero la sensación, y yo creo que los leoneses piden una respuesta, o sea, ¿avanza, retrocede o es inoperante? No, avanza, o debe avanzar. Debe avanzar. Ha habido además algún problema personal de alguna persona que tiene que
que debe ser relevante en esta mesa, que no se puede soslayar, pero además de eso se está en la fase de coordinar las diferentes actuaciones por parte de las administraciones. En este caso en concreto el Gobierno tiene desplegado una serie de medidas con el plan de resiliencia, con los convenios de transición justa, que precisamente, y luego con los propios presupuestos generales del Estado. Los presupuestos generales del Estado para León, estamos hablando, comparando con el resto de provincias de España, no han sido malos. O no son malos los presupuestos generales. No es la opinión que tiene de todo el mundo, ¿no? Bueno, si decimos que más del 26% del presupuesto de Castilla y León es de los presupuestos generales del Estado, es para León, sí, creo sabe que hay dos grandes cifras, que son una regadíos y otra, digamos, que el INCIBE, que se come prácticamente todo. Y sin embargo en infraestructuras, León-Valladolid sigue parado, la León-Braganza no avanza. Es verdad que hoy publicamos en Diario de León que se han licitado 18 millones de euros en pequeñas obras, que lo ha licitado el Gobierno de la Nación, pero 18 millones de euros en obra pública son obras muy pequeñas, ¿no? La León-Valladolid, por ejemplo, ¿cuándo se va a reactivar? Mire, de la León-Valladolid no le puedo dar información. No le puedo decir cuándo se va a reactivar. Pero sí le puedo decir, usted me citaba dos ejemplos importantísimos. Los regadíos en León, pues 12 millones en este momento. Hablo de los presupuestos generales del Estado. En Payuelos, 20 y tantos millones en el canal del Páramo, pero es que me gustaría recordar que en los sectores que debía acometer el Ministerio de Agricultura en Payuelos cuando llegó este Gobierno, estaban parados y sin embargo se han reactivado. Y eso es fundamental para el desarrollo de esta provincia. Los regadíos son, lo mismo hablo de Payuelos, con el INCIBE ya no digamos, pero por ejemplo, le puedo decir que en este momento se está ejecutando algunos tramos del trayecto León-La Robla, se van a invertir se va a cambiar esa línea, León-Matallana, estoy hablando de la línea de ancho métrico, de la antigua FEBE, León-Matallana, se van a invertir en torno a 23 millones para reformar toda la vía, y en este momento se está ya en algunos tramos trabajando. Están los proyectos para solucionar 3 pasos a nivel que había en el Ayuntamiento de Villaquilambre. Los proyectos ya están redactados, están en fase de supervisión y se espera que en el último trimestre del año se puedan licitar. Quiero decir, y esos son, estamos hablando de 23 millones de euros más lo que supongan los pasos a nivel. Y la infraestructura de la variante de Pajares, yo creo que no hay semana en la que no se licite algún aspecto. Por tanto, bueno, en ese sentido se está reformando, por ejemplo, el carril derecho, la zona derecha de la A66. Bueno, yo creo que no podemos decir que no es suficiente, que se necesitaría más, sí, pero que... Siguiendo un poquito con la mesa por León y esas necesidades a mayores, normalmente la gente entiende que cuando algo no funciona o algo necesita impulso, casi todo está relacionado con lo económico, ¿no? Si lo económico tiene una salida, en teoría deberíamos de estar obligados, y más las instituciones, a ponerse de acuerdo, ¿no? Esa mesa por León no encuentra una vía de soluciones o una vía de motivación a esos nuevos fondos de resiliencia, a esos fondos de recuperación que va a poner en marcha el Gobierno de España a través de los fondos europeos. ¿No podría ser ese un aliciente para poder presentar proyectos de desarrollo en León? ¿Por qué eso la Mesa por León no lo lidera? Hombre, quiero recordarle que en este momento en Bruselas aún no están aprobados
todo eso, lo que es el plan en sí de residencia. Sí están las macrocifras, pero luego se han enviado a Bruselas, cada país ha enviado su diferente plan y no está aprobado. Eso por un lado. ¿La Mesa por León ha hecho ese trabajo? ¿Ha mandado esas propuestas? El gobierno lo que ha hecho es ha solicitado las diferentes consultas previas para manifestar las intenciones. Todo eso en los diferentes ámbitos ministeriales, tanto del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, como el MITECO, como el Ministerio de Agricultura, como el Ministerio de Industria. Todas esas declaraciones de intenciones se han solicitado, se han evaluado y se han enviado a Bruselas. Y una vez que Bruselas apruebe, entonces es cuando se habrá que reunirse con gobierno y comunidades autónomas, que ya ha habido reuniones entre el gobierno y las comunidades autónomas para establecer los... Supongo que el Estado habrá pedido a las comunidades autónomas y a su delegado del gobierno de la comunidad autónoma y a sus subdelegados en cada una de las provincias datos o contactos empresariales para enviar proyectos a Bruselas. En su caso, ¿qué datos le han pedido o qué contactos y cuáles son los grandes datos que ha puesto sobre la mesa? Vamos a ver, nosotros lo que hemos realizado es consultas con las diferentes organizaciones empresariales y sociales para que en las diferentes manifestaciones de intención enviaran los diferentes proyectos. Y cada uno ha enviado lo que ha estimado pertinente. Esa es la labor, la instrucción que teníamos, era servir de vehículo para que cada uno manifestara sus intereses o sus proyectos. De hecho, en los primeros años, los años 2000, este año ya, 2021, 2022 y 2023, van a ser años cruciales en los que de los 140.000 millones largos que va a recibir el Estado español, se pretende que los primeros 70.000, que son los de los fondos reales, el resto va a ser ayuda directa, el resto va a ser préstamos. Es verdad que a interés bajo, pero préstamo, y se trata de que los proyectos que ya estaban maduros se enviaran, y eso es lo que se ha solicitado a las diferentes administraciones locales, ayuntamientos, organizaciones empresariales, sociales, etc. Bueno, pues llegamos así al ecuador de este filandón que compartimos con el subdelegado del Gobierno de la provincia, con Faustino Sánchez. Hacemos ahora una pausa breve para la publicidad y enseguida retomamos esa conversación. Continuamos en el filandón, afrontamos esta segunda parte con el subdelegado del Gobierno en la provincia, Faustino Sánchez, como invitado. En la primera hemos abordado cuestiones como la pandemia, que ha ocupado buena parte de este primer tramo del programa, también de la situación y el futuro de la Mesa por León, pero quedan muchos asuntos en el tintero que seguro saldrán a relucir durante estos próximos minutos. Retomamos, por lo tanto, la entrevista y tiene la palabra, en primer lugar, Juan Francisco Martín Fresneda, director de la Ocho León. Bueno, vamos a cambiar un poquito de tercio. León siempre ha sido considerada una de las ciudades más seguras de España y últimamente estamos viviendo episodios dramáticos. ¿Qué está pasando? Es decir, hay un cambio en el sistema de seguridad, es la gente, la pandemia y el confinamiento ha tenido algo que ver. ¿Cómo lo ve el subdelegado? Es cierto que en estos 4 meses que llevamos pues, se han producido muertes que no suele ser habitual en una ciudad como León, y sin embargo se han producido. Se están evaluando las causas para ver si ha sido un pico o hay algo más estructural. Pensamos que no, que ha sido un pico,
pero es verdad que hemos tenido llevamos casi a un fallecido llevamos 5 meses y llevamos a más de un fallecido por mes. Entonces son datos dramáticos. ¿Pero faltan policías y guardias civiles? No, la media de policías y guardias civiles en los cuerpos y fuerzas de seguridad en León es superior a la media nacional. Hemos subido con respecto al año pasado en 6 guardias civiles. Yo no creo que sea debido a déficit Hombre, siempre sería mejor tener más. Se han convocado ofertas de empleo público al respecto. Aquí en León se hicieron exámenes recientemente, pero no creo que sea debido a que falten. De hecho, el resto de parámetros de seguridad son bastante aceptables. Esos casos concretos de esas muertes no se deben a tramas o a que existan pues no sé, el suceso de Ponferrada, pues una persona que tira por el balcón a otra. Eso es debido no a una situación, pues a la situación personal de ese señor, o lo de Mansilla, son situaciones que la salida de la pandemia puede haber influido, pues quizás. La violencia de género es algo que por supuesto que tenemos que combatir y que tenemos ahí y que de vez en cuando nos golpea, pues también. Lo de Onzonilla, pues eso ya quizás parece ser que va por otras vías. Nosotros pensamos que es debido a picos, no que haya unas razones estructurales que motiven ese tipo de fallecimientos. Ha mencionado la violencia de género, no puedo evitar mencionar precisamente ese mayo negro que acabamos de dejar. La mitad de las muertes por violencia de género se han producido en este mes, de las 15 que se han dado en este 2021. Siempre hemos hablado de ese plan, esas transferencias del Pacto de Estado de Violencia de Género. En las últimas semanas, precisamente, visitó Ponferrada, El Bierzo, para hacer esa escenificación de la entrega a las juntas vecinales para accionar ese tipo de actividades, para, no sé si sensibilizar. Lo que es evidente, subdelegado, es que no está funcionando. Hay una estrategia que no está teniendo los resultados que se esperan. No sé si hay un momento de cambio ahora mismo para afrontar esta lacra de otra manera desde el Gobierno central. Evidentemente los datos no están ayudando a creer en esa estrategia. Obviamente, estoy de acuerdo, los datos no son buenos. Para mí hay un dato incluso peor, y es que un altísimo porcentaje, más del 90% de los fallecimientos se dan mujeres que no han denunciado. Entonces, algo debemos mejorar. El Ministerio de Igualdad está también pues intentando evaluar e implementar medidas al respecto. Yo creo que también hay una cuestión cultural que hace que los hombres pues no creamos nos creamos que somos superiores con respecto porque eso, yo creo que ahí radica muchas veces la esencia. Y si no asumimos que debe haber una igualdad real en todos los sentidos, pues, y consideramos que la mujer es propiedad nuestra, obviamente por ese camino vamos muy mal. Yo creo que hay que evaluar los fondos que se dedican
los fondos en general en la lucha contra la violencia de género, y luego, pues en el caso concreto que citaba de los fondos a las entidades locales, creo que era muy importante implicar a las entidades locales en la lucha contra la violencia de género, porque es la administración más próxima, más cercana al ciudadano, y a la que muchas veces se llegan las noticias de las diferentes situaciones. Pero, bien, se empezó en el año 2018 a dar algún tipo de fondo. En León, concretamente, en estos 3 años se han recibido 1 millón de euros. Bueno, pues yo creo que llega el momento de evaluar, ver qué se ha hecho bien. Se comenzó, bueno, pues ahora, este año, por ejemplo, en algunos ayuntamientos se han mancomunado para hacer algún tipo de actividad de acción común, y juntando fondos se pueden hacer labores de sensibilización más intensa, pero sí, creo que tenemos que mejorar. Subdelegado, ¿es usted partidario de los indultos a los políticos presos en Cataluña? Es una pregunta muy difícil. Vamos a ver. El negar que existe un problema político de primer orden, de magnitud, que incluso puede afectar a la unidad del Estado en Cataluña, sería, yo creo que, estar ciego. Que el no hacer nada no sirvió de nada, también es cierto. El gobierno está evaluando esa situación, y veremos a ver al final si se desarrollan, cómo se implementan y en qué condiciones, pero yo no entiendo España sin Cataluña, como no entiendo España sin Andalucía, o sin Galicia, o sin Castilla y León. De alguna manera, habrá que intentar que una franja de la sociedad catalana que no se siente identificada con España, habrá que intentar de alguna manera que se acerque. Los indultos es la forma ideal, no lo sé, eso ya le compete al gobierno. Sí, pero ¿usted es partidario o no? Y voy a poner un ejemplo seguramente que exagerado y además probablemente fuera de contexto. Si yo ahora me levanto, voy a atracar el banco de enfrente, también vale para mí. Es decir, se me puede indultar a mí, que también he incumplido la ley, y bueno, pues en fin, a estos señores que han incumplido el Estado de Derecho y que se lo han pasado por el forro de los caprichos, sí se les puede indultar. En las cárceles hay muchísima gente que ha cometido actos ilegales, probablemente empujados por una situación personal o social, en fin, difícil, y sin embargo cumplen su pena. Eso es cierto, pero hay una diferencia, y esa diferencia, a mi juicio, es esencial, y creo que es el quid de la cuestión. La situación política que hay en Cataluña. Yo opino que no hacer nada no ha dado resultado, nos ha llevado a la situación que nos ha llevado. Creo que hay que intentar hacer algo. Para el propio gobierno no creo que sea fácil. Yo, si tuviera que tomar esa decisión, sería una decisión difícil, porque efectivamente se pueden suscitar desde diferentes ópticas, una de ellas es la que ha citado, pero yo creo que en este caso hay que evaluar una situación que puede influir, una situación mayor que puede influir, pues, en la propia persistencia del Estado. Y yo creo que hay que
intentarlo, hay que intentar que la sociedad catalana o la mayoría de la sociedad catalana se sienta a gusto con España. Creo que eso es, a mi juicio, es esencial. Es curioso verle lo complicado que es una respuesta por su parte y lo sencillo que lo tienen ellos a la hora de comunicar y de decir y expresar que lo van a volver a hacer. Es curioso ver que a un miembro de un gobierno le cuesta trabajo posicionarse por ese bien del equilibrio y la otra parte lo tiene clarísimo. Pero yo, si no le importa, vamos a dejar este tema y vamos a irnos a algo que yo creo que hay mucha gente que nos está viendo que le interesa saber, ¿no? Y es que afecta directamente a su día a día, y es el tema del lobo. El gobierno saca una ley que posiblemente en Murcia y en Andalucía o en Cataluña no tenga mucho recorrido, no tenga más de una pequeña noticia en un periódico residual, pero en León es tremendamente importante. La Junta de Castilla y León ya se ha posicionado. ¿Qué les decimos a los ganaderos que están sufriendo? Usted es de León y sabe de muchas de esas noticias que afectan directamente a la economía y al futuro de mucha gente en esta tierra. ¿Qué les vamos a decir? Pues que el gobierno no es insensible a los ganaderos, en este caso en concreto, que son los ganaderos de extensivo, que serían los más perjudicados. El gobierno lo que sacó es una orden diciendo que el lobo entraba dentro del listado de especies silvestres especialmente protegidas, pero ha mantenido un periodo de transición mientras se hace o se elabora consensuadamente con los diferentes sectores afectados una estrategia sobre el lobo. Y entonces, en ese periodo de transición, las comunidades autónomas van a poder seguir actuando como hasta ahora, hasta que se llegue a esa estrategia nacional del lobo. Aquí hay, como en todo en esta vida, hay intereses contrapuestos, pero no es interés del gobierno perjudicar a los ganaderos de extensivo. ¿No se podría haber escuchado una zona que representa el 90% de ese, entre comillas, problema, y se legisla a nivel nacional, pero donde realmente está el problema es aquí? ¿No se les podría haber escuchado? ¿No le podrían haber escuchado a usted y haberle dicho y haber escuchado esa situación de la provincia de León con el lobo? Vamos a ver, es que sí se ha escuchado a los... No es cierto que no se haya escuchado a los diferentes sectores. De hecho, por eso se ha hecho ese periodo transitorio en el cumplimiento de la ley. Se quiere elaborar con el diálogo. No olvidemos, vamos a ver, si queremos preservar la biodiversidad, hay que proteger a todas las especies, pero también obviamente no deberían cargar sobre las espaldas de los ganaderos la estrategia, en este caso del lobo. Bueno, pues vamos a ver de qué manera se pueden arbitrar medidas para que eso no sea así, y se pretende dialogar y se pretende consensuar. A colación de este asunto, evidentemente, para compatibilizar los intereses económicos con los medioambientales, para eso está la decisión de la Administración. Creo que sobre su mesa ya está ese estudio de impacto ambiental de esos tantísimos parques eólicos que se quieren implantar en el Bierzo. Decíamos antes que no hay proyectos, que parece que no hay un motor económico que pueda tirar del Bierzo, y resulta que ahora están proliferando esos proyectos de parques eólicos que precisamente están teniendo una gran contestación social. De hecho, hay una gran manifestación prevista para el próximo sábado y bueno, la pauta está en su mesa. Creo que tiene que dirimir ese estudio de impacto medioambiental y sobre todo pues la viabilidad de la complementariedad del medio ambiente y este tipo de industrias. Sí, querría hacer primero una matización. No solamente se han presentado proyectos en el Bierzo, en gran parte de la provincia, pero es verdad que en el Bierzo se han presentado muchos. Yo ahí me gustó mucho la expresión que en el Diario de León precisamente utilizó el presidente de la Diputación en una entrevista reciente. Vamos a ver,
Todos somos partidarios de la energía verde, todos somos partidarios para eso se hizo la descarbonización, pues para contribuir a que el cambio climático que se está produciendo parara y pudiéramos vivir en un ambiente mucho mejor para todos, ¿no? Aquí de lo que se pretende, por supuesto, obtener energía por sistemas renovables, pero no de una forma voraz. Le puedo asegurar que el Gobierno no está por la labor de que toda la media la provincia de León o media España se transforme en molinos o en parques fotovoltaicos. Es verdad que ha habido muchos proyectos presentados, tal es así que la unidad nuestra de industria está colapsada, pero bien, una cosa es que se presenten y otra cosa es que luego cuánto se aprueben, etcétera. Pero no es idea, de que esto se llene de parques fotovoltaicos o eólicos terrestres. ¿Teme que las dificultades laborales de muchos leoneses, ahora que se vislumbra la pandemia y que se vislumbra también el final de los ERTEs, que tarde o temprano tienen que acabar, teme que esas dificultades se conviertan en conflictividad a tenor de lo que han dicho los propios sindicatos, que van a ser reivindicativos y que prevén un otoño caliente? La labor de los sindicatos es bueno, pues luchar por los puestos de trabajo. Pero yo aquí querría decir algo que me parece que es hoy en tu diario donde viene. Vamos a ver, creo que además lo dice el líder de la patronal española. Vamos a ponernos en positivo. Ayer, en el periódico de ayer. O el periódico de ayer. Vamos a ponernos en positivo. Nadie habla, por ejemplo, de algo que está sucediendo ahora. En este momento en Villadangos, merced a la cooperación entre la Administración Central y la Administración Autonómica, se está creando un polo industrial ahí de primera orden, pero que ya se está haciendo. Se está levantando una acería que yo, que he visto las obras, impresiona con lo que eso va a generar, y ahí las administraciones fueron sensibles a un problema que hubo con una empresa que no quiso estar. Un proyecto común, claro, que decía al principio. Claro, bueno, pero hemos sido capaces, por tanto, sí quizás a veces sale más de lo que no somos capaces, pero de eso sí fuimos capaces. Como hemos sido capaces conjuntamente en la pandemia, globalmente, actuar conjuntamente. Entonces, con esos proyectos podremos hacer con el INCIBE las posibilidades de desarrollo en ciberseguridad en cuanto a creación de industria, en cuanto a creación de talento, en cuanto a atracción de talento. Eso es fundamental. Ahí está implicado el Estado, está implicada la Administración Autonómica, está implicada la universidad, están implicados los empresarios. Y hay un cultivo de un ecosistema que les gusta hablar a ellos, de trabajo, de esfuerzo, de proyectos, que yo creo que eso va a beneficiar a León. Y eso se hace conjuntamente, pero no es que sea potencial, es que se está haciendo conjuntamente. Por tanto, también sabemos trabajar. ¿Y no estamos apostando más por nuevos proyectos que por preservar y garantizar los que ya existen? Porque parece que la gente que ya es emprendedora, que ya tiene su empresa, que incluso los autónomos que están intentando salir adelante, se sienten más desamparados que los posibles emprendedores de nuevas iniciativas y de nuevos proyectos. ¿Estamos dejándoles de la mano un poco? Yo creo que no. En este momento cualquier empresa o cualquier grupo empresarial o cualquier autónomo que tenga un proyecto, se le escucha. No me resisto, antes de acabar, que ya estamos acabando, a hacerle una pregunta que tiene una respuesta sencilla, sí o no. ¿Se encuentra cómodo el Gobierno de España socialista con la demanda persistente del alcalde socialista de León sobre esa 18 autonomía? Vamos a ver, aquí hay dos cuestiones. El Gobierno, en principio, no tiene en este momento en su agenda modificar el Estado autonómico. En principio es así, pero
es un deseo totalmente legítimo por parte de, en este caso, ha dicho del alcalde de León, es algo totalmente legítimo, el que quiera, dentro de la legalidad, pretenda una autonomía leonesa. Por tanto, incomodidad para el gobierno, todo lo que sea dentro de la legalidad, muy bien, se estudiará, se valorará. Lo único que yo puedo decir es que el gobierno en este momento, que en su agenda no está la modificación del Estado de las Autonomías tal y como está en este momento, pero todo es posible, se puede estudiar. Se ha acabado por hoy el tiempo del filandón, han sido muchos los temas que hemos abordado, otros muchos los que se nos han quedado en el tintero, pero tendremos otra próxima oportunidad para tratarlos. No nos queda más que agradecerle su presencia esta noche con nosotros al subdelegado del Gobierno, Faustino Sánchez. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Y gracias también a Juan Francisco Martín, a Joaquín Sánchez Tornell y a Marisa Vázquez por conformar la mesa del filandón de esta noche. Gracias a los tres. Y a todos ustedes, como siempre, gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos. Les esperamos con un próximo invitado dentro de 7 días. Buenas noches.